Chicos, vamos a continuar hoy día con el estudio de lo que significa aquellos procesos de alteración músculos esqueléticos que tienen los trabajadores en sus actividades diarias. Vamos a hablar específicamente de lo que es dolor de espalda y fatiga postural. ¿Ustedes entienden o ustedes me pueden explicar cuál es la diferencia entre dolor y fatiga? ¿Qué es dolor y qué es fatiga? ¿Emitan alguna diferencia? Los escucho. Buenas tardes, Magister. Le habla Nuri. Nuri, Para ¿cómo te mí, va? dolor tiene que ser el resultado de algo, ¿no? O sea, el resultado de alguna mala postura o el resultado de algún golpe o alguna lesión. Y la fatiga de espalda es justamente por haber estado en una mala posición, ese como cansancio que tienes, pero que después vuelves a hacer un descanso y se quita, no se termina. En cambio, el dolor por una lesión o por una mala postura que ya tiene ya es una lesión prácticamente, eso, aunque esté en reposo, puede estar presente, ¿no? La Ya. fatiga se supera al momento que haces el descanso. ¿Por qué se produce un dolor? Por eso le digo, puede ser por una mala postura o por una lesión, un golpe o una torsión forzada. El dolor. ¿Y la El fatiga? La fatiga, por ejemplo, yo estoy aquí sentada yendo a la clase, a la final estoy en una posición no tan cómoda y siento cansancio a nivel de lo que es la parte lumbar, cervical. Por una postura inadecuada. A ver, ¿alguien más que me quiera emitir algún criterio? Magister, buenas tardes. Jennifer le habla. También la Hola. fatiga se puede dar por falta de sueño, cuando uno no descansa bien. Puede ser así que uno sienta fatiga el siguiente día, como que uno no anda con su total energía. Ya. Sí, le escuchamos. ¿Y dolor? Y el dolor, comparto lo que dice la compañera Nuri, causado por algún golpe, lesión o fractura o alguna enfermedad que emita ese dolor también, que emita algún dolor. En sí, Este, A ver, Celi. yo en referencia de lo que es dolor, podría decir que es como que cuando ya es algo ya producido, por ejemplo, movimientos repetitivos, malas posturas, y lo que es ya la fatiga, eso lo sería más como que una parte de una como que un cansancio, más por el cansancio, o una molestia que se presenta. Eso. Ya. El dolor en sí vendría a ser una señal tanto de lo que es la parte muscular y nerviosa. Puede ser articular también que esté afectando cualquier parte de su cuerpo. Y la fatiga en sí es el cansancio debido a movimientos repetitivos en una sola dirección o alguna sobrecarga, algún esfuerzo que haya realizado en este caso el trabajador en sus actividades laborales. La fatiga la podemos entablar como una lesión exclusivamente muscular, músculo-tendinosa. Bueno, vamos a hablar de lo que son dolores de espalda y fatiga postural. Cuando hablamos de un dolor de espalda, estamos generalizando lo que es la espalda, exclusivamente la parte de la columna, cuáles son aquellos elementos que constituyen o que forman la espalda. Y tenemos pues estructuralmente los elementos que conforman la espalda. Estructuralmente los elementos que conforman la espalda tenemos
a lo que es el estuche estructural de la columna con sus cuerpos vertebrales y lo que es también parte de la costilla, ¿no? En la parte estructural. Y entre sus tejidos blandos tenemos el sistema muscular, el sistema tendinoso, el sistema ligamentoso y el sistema nervioso, que forman parte de aquella estructura. Y que tomando en cuenta, si nosotros vamos un poquito más allá, pues anatómicamente vamos a saber pues que desde la columna emergen todos aquellos nervios que a nosotros nos están irradiando en nuestro cuerpo. Si observamos anatómicamente la composición del sistema nervioso periférico, vamos a denotar pues que los mismos van a emerger a través de la columna vertebral. Entonces tenemos, para su conocimiento, 4 regiones a nivel de la columna vertebral. Tenemos la región cervical, que prácticamente compone o está compuesta por el cuello. Tenemos la región dorsal, constituida por exclusivamente lo que es parte de la espalda superior. Tenemos la región lumbar, que constituye la parte baja de lo que es la cintura. Y tenemos la región sacrocoxigia, que prácticamente es la parte terminal de lo que significa la columna, ¿no? Cada uno de ellos, pues, constituida entre 33 o 34 vértebras que conforman este estuche de la columna vertebral. Entonces, direccionándolo de esa manera, podemos determinar pues, que el dolor de espalda va a tener algunos epítetos, algunas condiciones en las cuales se puede determinar de que puede estar afectado cualquiera de estos, sistemas. Puede ser el tendinoso, puede ser el dolor aparecido por una alteración a nivel del nervio. Sabemos y deben entender ustedes, siempre les he repetido, de que el nervio, mientras el nervio tenga vida, el músculo está activo. Si el nervio no tiene vida, el músculo prácticamente se inactiva, ¿no? Entonces, los dolores, hay dolores que se producen por una irradiación a nivel del nervio, hay dolores que se provocan por una irradiación a nivel del tendón y hay dolores que se provocan por una irradiación a nivel articular. Sabemos que a nivel articular también tenemos composiciones anatómicas. Entonces, exclusivamente a nivel de la espalda, aquellas articulaciones que tenemos en la espalda, ¿cuáles son, Carlos? Las articulaciones de la espalda, o en la espalda no tenemos articulaciones. Buenas tardes, Magister. Buenas tardes. Sí, a ver. Tenemos la espalda, serían los dorsales. También tenemos lo que son la unión de las costillas, La unión de la costilla con las vértebras se denomina articulación costovertebral. Y las uniones de la articulación entre una vértebra y otra se denominan articulación intervertebral. En esos tenemos esos tipos de articulaciones que conllevan a una especificación exclusivamente anatómica de lo que es la columna. Entonces, hablando ya de manera generalizada de lo que nos vamos a encontrar a nivel de lo que es la espalda, tenemos que conocer en breves rasgos lo que es cómo está constituida la espalda y poder determinar cuál es el dolor que está haciendo su aparición y así también como la fatiga postural. Entendiéndose que la fatiga postural, pues, repito, se debe a movimientos, posturas inadecuadas por tiempo prolongado y también, pues, a movimientos repetitivos o con sobrecarga que realice el trabajador.
porque podríamos decir que, bueno, pues la fatiga con el dolor vienen de la mano, porque si aparece una fatiga, una de las características de los signos o de los síntomas que va a hacer su aparición es el dolor. Entonces, con ese antecedente vamos a entrar de lleno a lo que es dolor de espalda y fatiga postural a través de la diapositiva. Ya. Ya, chicos, aquí tengo lo que es el dolor de espalda, ¿no? Ya les había generalizado. Veamos el gráfico y en el gráfico podemos determinar en sí, pues, cómo está conformada la espalda. Miren que, bueno, tenemos los músculos y yo sé que ustedes no conocen mucho de esto anatómicamente, pero les puedo, por conocimiento general, les puedo especificar que los músculos que están conformando la espalda son los músculos del cuello que tenemos aquí, estos músculos del cuello, el músculo trapecio superior, que es este músculo, de acuerdo a la flechita que estoy señalando, este es el músculo trapecio de ambos lados, pues no, uno derecho y otro izquierdo. Tenemos los músculos paravertebrales, que son unos músculos longitudinales largos que van desde lo que es parte del cuello hasta la parte terminal de la espalda. Esos músculos paravertebrales, pues, son los que van a ejercer prácticamente la estabilidad del estuche de la columna. Y además, a cada lado de estos músculos paravertebrales, un poquito más superficiales, tenemos los músculos, el dorsal ancho y los serratos, tanto el mayor como el menor. Bueno, eso para conocimiento general, teniendo también los músculos lumbares que tenemos en la zona baja, ¿sí? Y también parte de los músculos glúteos superior. Si nosotros nos tocamos los glúteos y al lado del glúteo vamos a encontrar la parte terminal de la columna que se denomina pues la sacrocoxigia, ¿no? Esta parte terminal. Aquí está más o menos, aquí está lo que son glúteos, parte superior, parte media y parte inferior. Esa es la constitución anatómica de la espalda. Entonces, en la espalda nos vamos a encontrar con un sinnúmero de patologías que van a afectar al trabajador, porque, bueno, tenemos que relacionarlo directamente con la parte laboral. Ahora, tenemos entendido que cuál es una de las fatigas o dolores que se presentan de manera constante y en una alta frecuencia a nivel laboral. ¿Quién me puede decir qué parte de la espalda se va a encontrar afectada por las actividades que realiza un trabajador? Las lumbares. Hola. La quinta lumbar, Marito. No, no te escucho. ¿Quién habla? Nuri. No me... acá está. La Ah, quinta sí. lumbar. ¿La región lumbar o la quinta lumbar? ¿De qué me está Principalmente hablando? la región lumbar, pero principalmente la quinta lumbar es donde más se presenta la hernia de columna. A ver, ya metió el dedo a la llaga. Pregunto, ¿por qué me habla exclusivamente de la quinta lumbar? Porque, Específica. bueno, de acuerdo a a lo que he podido oír y conocer, es la lesión que se presenta más frecuentemente tanto en las personas que se dedican en trabajos sentados o de pie. Perdón, no tanto de pie, sino de agacharse. Es la que más se lesiona. ¿Por qué? Porque está en toda la mitad del cuerpo. Entonces es la que más tiene mayor movimiento. Ya, es la que está, exacto, esa es la respuesta. Es la que está prácticamente en el centro de gravedad de lo que es el cuerpo humano y es la que está, en la región lumbar es la que tiene mayor movimiento. Y es más, hasta Ah, donde uno bien, se toma las radiografías dice quinta lumbar. O sea, ella ya ya. como que ya está diagnosticada. Pero sí, pero a ver, específicamente si hablamos de hernia discal,
La hernia discal sí tiene una alta, porque más adelante vamos a hablar de lo que es hernia discal. Tiene una alta frecuencia a nivel de L3, L4, L5. Ahí es donde más se presenta este tipo de hernias por el efecto mismo de acción de esta región, ¿no? Donde hay mayor movimiento, mayor movilidad. Prácticamente la sobrecarga que ejerce el cuerpo humano en la persona cuando realiza un esfuerzo, pues lo puede hacer en bipedestación, donde el centro de gravedad es la que ejerce la mayor tensión o presión. Y lo que son los movimientos, ¿no? Si nosotros realizamos un movimiento de manera sentada exclusivamente, pues va a haber mayor movimiento a nivel de la región lumbar y también de la cervical, ¿no? Porque si es una persona, un oficinista o una secretaria en este caso, vamos a tener vamos a ver que la movilidad, pues esta persona lo hace de manera rotatoria, ¿no? Vamos a decir, un ejemplo les pongo. Resulta que tiene el monitor al frente de su vista, pero a los lados tiene documentos, a los lados tiene el teléfono, a los lados tiene muchas cosas a las cuales son materiales adicionales que se utilizan para realizar un trabajo. Cuando hablamos de una persona oficinista o un administrador que esté prácticamente todo el día sentado. Entonces, he ahí una de las condiciones en las cuales pues debemos optar, que con mayor frecuencia se presentan estos dolores lumbares a nivel de lo que es la columna, ¿no? En un segundo nivel pues tenemos los problemas a nivel cervical, que también pues nosotros a diario realizamos constantemente movimientos del cuello, como por ejemplo un llamado de atención, un movimiento de giro que queramos hacer por alguna actividad a desarrollarse, y también pues por alguna situación que en este caso, volviendo al ejemplo anterior de secretarias o personas que están dentro de esta parte administrativa, comienzan a tener este tipo de tensión a nivel del cuello cuando no se ejerce una buena postura, ¿no? Cuando hablamos de postura, pues más adelante vamos a hablar de que la persona debe mantener una postura adecuada. En este caso, la mayoría de nosotros, sí, la mayoría de nosotros que tenemos un desconocimiento al respecto, cuáles son una de las causas a la cual aparece este tipo de dolor, pues tenemos ese desconocimiento de adoptar buenas posturas, pues sabemos que la postura es un plan de prevención que se aplica para evitar justamente que estas fatigas o dolores a nivel de la espalda se presenten de manera continua. Entonces, siendo así, pues vamos a hablar exclusivamente de lo que es la parte inferior de la espalda. Una de las lesiones que más frecuentes se presentan son las lumbalgias. Sí, la lumbalgia en el cual pues tenemos un dolor localizado provocado por diferentes factores, podemos admitirlo. Uno de los factores es la sobrecarga, les decía, en bipedestación es parado, ¿no? En bipedestación por sobrecarga cargando objetos o puede ser sin peso tampoco, también, ¿no? Puede ser que la persona, por ejemplo, la obesidad te puede provocar una lumbalgia. ¿Sí? ¿Por qué pueden decir ustedes, o sea, yo estoy diciendo, ¿por qué la obesidad puede provocar una lumbalgia? ¿Cuál es el efecto de que una persona obesa presente este tipo de lumbalgia en un alto porcentaje? Como usted lo ha dicho, Magíster, el sobrepeso. Está cargando un peso superior al que puede soportar su estructura ósea. Ya, perfecto, sí. Normalmente nosotros vemos, yo pues siempre aplico este ejemplo, a una mujer embarazada. Si la vemos a una mujer embarazada sin ropa en la parte lateral, vemos que la sobrecarga de peso del feto, en este caso, conlleva a una lordosis lumbar. A este nivel de la región lumbar, pues prácticamente esas curvaturas fisiológicas que normalmente tenemos todos los seres humanos, por ejemplo, a nivel cervical,
tenemos una curvatura fisiológica lordótica, tenemos una curvatura fisiológica sifótica a nivel de la región dorsal, y a nivel de la región lumbar también tenemos una curvatura lordótica. Esa curvatura lordótica fisiológica, cuando les hablo de fisiológica, significa normal. Cuando les hablo ya, por ejemplo, le aplico la palabra lumbalgia, estamos hablando de una patología, es decir, un dolor característico a este nivel, a nivel de la región lumbar, provocado por diferentes factores, muchos factores que inciden. Uno de los factores predominantes viene a ser la mala postura. Decía Nuria antes, aplicando un ejemplo, la mala postura por una posición inadecuada por tiempo prolongado. Sí, efectivamente. Si nosotros vemos una silla, las sillas están diseñadas a tener un respaldar, ¿no es cierto? Pero en cambio nosotros, ¿qué hacemos? La mayoría de nosotros, y estoy más que seguro, si no me equivoco, ustedes me han de dar la razón. Cuando ustedes como estudiantes reciben clases, seguramente van a estar en un escritorio con una silla, ¿no es cierto? Pero algunos de ustedes, y yo creo que la mayoría, hace uso de la silla, pero no del respaldar. Es decir, toda silla, sí, toda silla tiene un respaldar. El respaldar viene por algo. O sea, no viene por gusto nomás, por diseño, por estética, no. Viene porque la espalda tiene que tener un apoyo para evitar que la sobrecarga de trabajo, el efecto que significa laborar mucho tiempo de manera sentada, evite que esto se recargue mucho en una tensión muscular y en una fatiga. Porque normalmente si nosotros mantenemos la espalda en el aire de manera sentada, significa que estos músculos paravertebrales a los que yo me refería antes van a estar en constante contracción. Esa contracción muscular, es decir, el efecto de activación del músculo va a permanecer activo normalmente por mucho tiempo, y esa activación va a provocar a la larga cansancio. Y ese cansancio es lo que se llama la fatiga muscular. Esa fatiga muscular que la vemos en la mayoría de personas que pasan por tiempo prolongado sentados, o en la mayoría de estudiantes, de personas comunes y corrientes que están adoptando una postura inadecuada, ¿no? Por eso tenemos la silla y dice, no, es que no puedo trabajar bien, o es que ergonómicamente la silla no me da para yo mantener esa postura. Sí, pero debemos tratar de buscar el mecanismo idóneo para poder adoptar esa buena postura y utilizar una silla de manera adecuada, porque podemos tener, estéticamente podemos tener una silla ergonómica, pero no le damos un buen uso. Entonces, nada nos sirve que estas sillas ergonómicas sean utilizadas por ustedes de una manera inadecuada, provocando igual un cansancio o un dolor a nivel de la espalda. Entonces, decimos que la lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura musculoesquelética de la columna vertebral. Los síntomas van a ser dolores musculares, dolor punzante, dolor que irradia hacia la pierna. Cuando el dolor irradia la pierna, prácticamente estamos hablando de una comprensión a nivel del nervio. Si aquí observan la flechita, sí, ustedes van a encontrar, si tienen internet, busquen lo que es anatomía del sistema nervioso periférico, y se van a encontrar que en todo el estuche de la columna, a cada lado de ella, van a emerger nervios, es decir, raíces nerviosas que van a irradiar hasta lo que es en la parte superior, hasta la punta de los dedos, y lo que es en la parte inferior, hasta la punta del dedo del pie. Entonces, en eso vamos a conllevar a que cuando existe una alteración a nivel de esta área, que es la más frecuente, la región lumbar, seguramente va a existir un dolor irradiado, no en la mayoría de los casos. Porque cuando hablamos solamente de lumbalgia, pues hablamos exclusivamente de un dolor localizado, aquí, a este nivel. Cuando ya hablamos de un dolor irradiado, estamos hablando ya de una lumbosatagia. Es la mezcla del dolor lumbar con alguna presión a nivel del nervio ciático, provocando un dolor irradiado. Ese dolor irradiado, que de acuerdo a la anatomía, al origen del nervio,
va a irradiar hasta la parte de la parte posterior y también parte de la anterior hasta la punta del dedo gordo. En eso estamos muy claros y debemos entender que este tipo de factores o de causas que están incidiendo a que se presente este dolor de espalda, hay muchas. Podemos hablar de una diversidad variada. Y miren que estos problemas de espalda, que son una de las lesiones más frecuentes que nosotros encontramos a nivel laboral, pueden ser un indicio de investigación de parte de ustedes, en la cual pues pueden tomar como referencia aquellos dolores lumbares que se presentan por diferentes tipos de riesgo. Entonces podemos hablar de un riesgo ergonómico, al cual pues la persona que está por tiempo prolongado adoptando una mala postura va a incidir a que se presente un dolor lumbar. Entonces, ¿cuál sería aquel plan de prevención que nosotros deberíamos aplicar ante este tipo de dolor lumbar, Natalie? No, bueno, deberíamos, si estamos levantando algo, levantarlo de forma correcta, sentarnos. Incluso cuando estamos pasados de peso, hacer dieta, ejercicio para poder mejorar eso. Estamos pasados de peso. ¿Estás pasada de peso? Ajá, yo era bien delgada, pero una vez cuando me embaracé y empecé como a cuidarme, yo me engordé y yo tuve ese problema. Un día estaba haciendo ejercicio y creo que hice un mal movimiento y tuve como un desgarre de lo que es de la zona lumbar hacia la pierna derecha. Ya. Y no me podía parar, no me podía sentar. Yo lloraba, pensaba que me iba a quedar así toda la vida, que no iba a poder caminar. Sí, sí, te tomas radiografía. Claro, yo estuve en una consulta, me hicieron Tratamiento. radiografía. Ajá, exacto. Y ahí me atendieron, me mandaron medicamentos antiinflamatorios y todo eso. Y se me fue pasando con los días. Ya, perfecto. Ajá. Bueno, ahí uno de los problemas que se presentan cuando se adopta una mala postura. Una mala postura no es adoptar solamente el estar sentado y estamos adoptando una mala postura. Una mala postura significa también aquellas actividades que realizamos en condiciones inadecuadas. Por ejemplo, bueno, yo lo hago a propósito siempre cuando estoy frente a una consulta de un paciente que tenga este tipo de problemas, tiro un objeto liviano al piso y le digo, ah, disculpe, se me cayó, agárremelo. Entonces la persona lo que hace es flexionar su tronco, sí, de manera brusca, ni siquiera se aconclilla primero para coger el objeto, así no esté pesado. Entonces esas son una de los factores incidentes de acuerdo al dolor que presenta la persona, en que uno puede ir mejorando, corrigiendo, aplicando ese sentido de prevención y corrección a la cual pues nosotros debemos aplicar. Ustedes desde el punto de vista como tecnólogos en seguridad, seguramente van a tener esa potestad de poder direccionar, corregir y aplicar un plan de acuerdo a las investigaciones que ustedes realicen, cuáles son los factores que incidieron para que la persona tenga ese dolor lumbar y tratar de mejorar y corregir, ¿no? Porque ese es el objetivo. El objetivo no es solamente identificar, el objetivo es tratar de que esa gestión de riesgo pues se haga de manera completa. Eso, chicos. Entonces, hablamos también de la lumbalgia. Bueno, la lumbalgia, les decía, una de los problemas más frecuentes a nivel mundial. Ese problema que no solamente nosotros padecemos, esto se presenta a nivel mundial y que, bueno, yo siempre, alguna vez un profesor de nosotros nos decía, tranquilo, que ustedes como fisioterapeutas no se van a morir de hambre, y es verdad. De 10 personas, por lo menos 8 personas presentan alguna sintomatología física, algún dolor físico. Entonces, de eso de ahí, pues, nosotros tenemos en el ámbito profesional mucho trabajo en esas circunstancias, ¿no? Tratar de mejorar a una persona que esté en estas condiciones, pues, también es muy
es muy exclusivo para para el familiar y para el paciente en este caso. Bueno, el dolor lumbar también, bueno, no es una enfermedad, prácticamente es un síntoma, es un dolor que puede mejorar incluso con el reposo y con adoptar buenas posturas, dependiendo cómo haya hecho su aparición, ¿no? Porque puede ser que ya exista un dolor lumbar agudo e irradiado a nivel de las piernas, porque entonces ya estamos frente a otro tipo de alteración, ya una alteración a nivel de lo que es sistema musculoesquelético y también a nivel de lo que es sistema nervioso. Las causas más comunes de la lumbalgia ya la hemos especificado. Por lo general, estas son una de las características a las cuales la persona está presentando su signo de dolor, ¿no? Si vemos en el gráfico, vemos aquí a una chica, ¿no?, que se toma la parte baja de la espalda como signo del dolor, demostrando dónde es la zona, la parte que le duele, ¿no? Entonces, también les quería decir que podemos tener nosotros antecedentes, esos antecedentes patológicos que sí vale la pena verificar, porque, bueno, yo desde la parte profesional me he encontrado también pacientes que tienen problemas congénitos. Entonces, el problema congénito hace su aparición a partir de los 16, 18 años, donde ya le podemos decir que la persona tiene muchas responsabilidades y bueno, y ya comienza a tener ya una sobrecarga o comienza a tener trabajo y esa circunstancia hace que este cuadro vaya empeorando. Cuando les hablo de la parte congénita, estoy hablando que la persona nace con algún problema a nivel de su columna. Entonces, no se demuestra hasta que la persona entra a esa etapa de responsabilidad donde ejerce un poco más el movimiento y la tensión a nivel de esta zona de la espalda. El grado de dolor puede darse por una distensión muscular lumbar, que puede variar con un dolor fuerte o incapacitante. Lo que te dio, bueno, algunos de nosotros podemos haber tenido este tipo de problemas, que son problemas prácticamente dolores irradiados que se hacen muy profundos y que son indescriptibles. Entonces uno dice, ni a mi peor enemigo le puedo, puedo pedir que le pase esto, ¿no? Así dice uno cuando está con ese tipo de sintomatologías o molestias. ¿Por qué se dan estos casos a nivel laboral? ¿Qué tipo de factor puede incidir a nivel laboral? Si nosotros realizamos una investigación, seguramente vamos a observar primero, para poder determinar que la persona no está realizando un buen trabajo, tenemos que hacer algo. ¿Qué tipo de plan podemos utilizar para poder analizar, en este caso, si la persona está realizando un buen trabajo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Me transmito a ustedes, ¿no? Y digo, bueno, señores estudiantes, ustedes como parte del área de seguridad me van a identificar, sí, cuáles son las causas por las cuales trabajadores de una área X están siendo afectados de manera constante a nivel de la región lumbar. Una. ¿Qué conocimientos debo tener yo para poder identificar que en realidad las actividades que están realizando ellos de manera adecuada están afectando su espalda? ¿Qué es lo que debo saber? ¿Qué es lo que debo conocer previo a poder identificar un dolor de espalda? Si están en clase, chicos,
Buenas tardes. Los conocimientos previos a conocer sería, por ejemplo, cuáles son las cargas, el peso adecuado que una persona debe levantar, cuál es la postura adecuada que debe adoptar. Eso serían los conocimientos previos para poder determinar así si el trabajo que está haciendo la persona es correcto o no es correcto. Y después, por ejemplo, observar, podemos observar cómo realiza la persona el trabajo, y ya en base a que conociendo, por ejemplo, de que para poder para poder, supongamos, para cargar algo y vemos cuál es el peso adecuado y cuál es el peso que él está alzando. Entonces de ahí ya podemos podemos más o menos decir que esa sería una causa de por qué se está dando el dolor. ¿Requieres, Celita, ya que tomaste este ejemplo, requieres de algún tiempo para hacer este tipo de análisis o solamente lo harás, qué sé yo, con una sola investigación? Requiero tiempo, ya que tengo que basarme en normativas, tengo que aplicar varias cosas de lo que está haciendo el trabajador. Por ejemplo, la distancia que se va a desplazar, conocer el peso en sí de la carga, cosas así. Algunos factores que hay que tomar en cuenta. Ya. Juan Jesús, ¿cuáles serían esos factores que hay que tomar en cuenta de lo que habló Celita? Los factores de la carga, o sea, de la situación que hace la persona. Uno de los factores, ¿Estás perdido? sería, no, sino que estaba escuchando lo de la compañera. Uno de los factores sería, como dijo la compañera, la distancia de lo que pueden, o sea, afectar a la persona. La distancia, las cargas adecuadas y otra de los factores que podría, o sea, tal vez mitigar esta situación sería, o sea, utilizar ciertos equipos de seguridad como fajas, ese tipo de cosas. Bueno, desde el punto profesional, cuando la persona va a realizar una sobrecarga por esfuerzo, sí es recomendable que utilice una faja, pero de ahí para realizar movimientos leves o actividades leves no es recomendable. Eso es como observación, ¿no? Porque yo he visto en empresas donde hay trabajadores que no están realizando ningún tipo de esfuerzo y utilizan la faja. Recordemos que la faja prácticamente, el objetivo de la faja es provocar un estado de inmovilización en esa región. Y los estados de inmovilización provocan una inactividad a nivel del sistema musculoesquelético y por ende, pues, la inactividad, ustedes deben de saber que propende a una debilidad a nivel de los músculos y en vez de ayudarle, le va a afectar. Para realizar una sobrecarga por esfuerzo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, las personas, los estibadores, aquellas personas que realizan sobrecarga y que esa sobrecarga la desplazan a una distancia prudente, donde ellos sí requieren de una protección para evitar que justamente, como ya habíamos hablado anteriormente, que el centro de gravedad que se ejerce a nivel de la región lumbar, evite de que se provoque una alteración mayor a la que se podía presentar por la sobrecarga, sabiendo que el cuerpo humano está condicionado a realizar ciertos esfuerzos de manera prudente, no exagerada. Pero observamos a veces pues, que hay personas que se creen fuertes pues, y dicen, bueno, yo sí puedo con tantos quintales y se levantan tantos quintales, pero resulta que a la larga eso les va a afectar y le pasa factura. Yo en esos casos he atendido muchos pacientes de los cuales sí tienen este tipo de anomalía por exagerar la sobrecarga en su cuerpo. Cuando hablamos de dolor radicular, de dolores neurológicos, gracias Celita y Juan Jesús. Cuando hablamos de los síntomas neurológicos,
Sí, asociados con la lumbalgia. Estamos hablando exclusivamente, ustedes observen aquí, esta zona amarilla, sí, estas son raíces nerviosas periféricas. Miren, que tenemos en lo que es el estuche a nivel de la columna vertebral, prácticamente emergen los nervios periféricos. Por eso también se los denomina nervios raquídeos, porque están justamente alojados en el raquis de la columna lumbar. Entonces, este tipo de ramificaciones que ustedes observan aquí, sí, son los nervios a los cuales van a entrar en actividad y van a inervar todo lo que es desde la región de la región lumbar y parte de la cervical van a emerger raíces nerviosas que irradian la parte inferior. Y de la región cervical y la región dorsal emergen raíces nerviosas que van a la parte superior. Es decir, lo que parte superior estamos hablando, porque ustedes pueden encontrar en alguna de de los escritos, de los libros, pueden encontrar el tren superior y el tren inferior. El tren superior o parte superior del cuerpo está determinado, está compuesto por lo que es el hombro, brazo, antebrazo y mano. Y el tren inferior está compuesto por lo que es la pelvis, la región lumbar, en este caso el fémur, la tibia, el peroné y los huesos del pie. Eso es la parte, tanto la parte superior como la parte inferior. Entonces, una alteración a nivel de estas raíces nerviosas va a provocar un dolor radicular. Ese dolor radicular que a veces tiene su origen en estas zonas de la región del raquis, pero se irradia, ¿no? Ustedes han de haber tenido de vez en cuando algún dolor irradiado. Bueno, Natalie nos hablaba de un antecedente personal y que en realidad pues eso lo que ha provocado es una presión a nivel del nervio ciático con un dolor característico de la región lumbar que prácticamente la incapacitó. Y eso provoca un dolor muy intenso. La radiculopatía no es más que es una enfermedad a nivel del raquis, que también se presenta con debilidad, se presenta con una alteración de hipersensibilidad a nivel de los nervios e incluso con una alteración de los reflejos. Bueno, exclusivamente una de las lesiones más comunes que tenemos también cuando hay una lesión a nivel de la lumbalgia, tenemos la hernia discal. ¿Qué es la hernia discal? Miren, observen, aquí nosotros tenemos el estuche de la columna. Si ustedes observan, esto que está de color, de color gris es el disco intervertebral. Se lo denomina disco intervertebral porque, como ustedes observan acá, tiene la forma de un disco y está entre una vértebra y otra, ¿no? Esto es un signo de una hernia discal. Esto que ustedes ven de color casi como color tierra, sí, este de aquí es el nervio que emerge a través de los orificios de lo que es la parte de la columna vertebral. Miren, aquí nosotros tenemos un orificio que está vacío, que tiene que ser ocupado por el nervio, y aquí ya tenemos un orificio ya con el nervio ocupado. Sí, acá tenemos el nervio, pero al provocarse la hernia discal, sí, automáticamente lo que está provocando es una compresión, un estrangulamiento, que también se lo denomina del nervio, mire, y esto sí provoca un dolor intenso irradiado. Sí, esos dolores intensos irradiados que ya a veces con tratamiento no mejoran, la única alternativa sería la cirugía, pero en la mayoría de los casos, por estadística, por conocimiento profesional, las hernias discales en un 99% no son quirúrgicas. Ese 1% son quirúrgicas cuando ya el paciente o la persona ha tenido ya compromisos a nivel de lo que es los dolores que te provocan ya y son incapacitantes, que tú ya no puedes, donde prácticamente pierde la movilidad o pierde mucha sensibilidad o el dolor se hace demasiado intenso, donde el dolor, donde el músculo también comienza a provocar una disminución de masa y de fuerza. Entonces, observen en el gráfico
observen el gráfico izquierdo, derecho a su pantalla. Aquí tenemos una hernia discal positiva. Sí, este es un disco normal, miren, ¿ves? En la parte inferior. Sí, aquí estoy, sí alcanzan a ver la flechita, ¿no? Sí, Chicos, claro. ya, ok. Entonces, aquí tenemos en la parte central del disco, tenemos el núcleo y tenemos el anillo fibroso. Este anillo fibroso que es muy fuerte y que solamente se lesiona por alguna sobrecarga de esfuerzo, por un proceso degenerativo ya propio de la edad, por algún traumatismo fuerte que haya tenido en flexión o en extensión la persona. Entonces, por eso se provocan estos tipos de lesiones, donde el anillo fibroso, que es muy fuerte, se rompe. Y aquí automáticamente observamos, y hay una rotura del anillo fibroso que está en color celeste, y en color verde agua tenemos el núcleo. Este núcleo avulsiona, sí, avulsiona significa que se hace una protusión. Esa protusión comienza a comprimir el nervio, miren, ¿ves? Sí, aquí observamos el nervio prácticamente ya comprimido, estrangulado o presionado, como le queríamos decir, y esto va a provocar un dolor indescriptible. Entonces, eso es normalmente la hernia discal. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, Magister. Escucho. Cuando alguien sufre una lumbalgia, tiene que, con reposo, puede mejorarse o necesariamente tiene que ir a hacerse atender por un profesional. Ya. ¿Quién habló? Juan Diego. Ernesto. Ernesto. Ya. Cuando hay una lumbalgia y el paciente, bueno, hay dos tipos, habríamos que clasificar los tipos de lumbalgia. Hay lumbalgia crónica y lumbalgia aguda. La lumbalgia, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La lumbalgia aguda es la que se presenta de manera espontánea y abrupta, donde el dolor es muy intenso. Esa es una lumbalgia aguda. Y una lumbalgia crónica son los dolores, los episodios de dolores normalmente que nosotros, la mayoría de nosotros podemos tener cuando estamos por mucho tiempo realizando una actividad y que de pronto vamos y con el reposo nos pasa. Pero eso ya se vuelve muy continuo, y esa continuidad a este dolor pues ya va a provocar un proceso degenerativo. El tratamiento para este tipo de lumbalgia es exclusivamente medicamentoso. En caso de que con el reposo, si el paciente o la persona no supere el dolor, ahí sí tiene que acudir a un especialista en este caso, que le ayude para identificar cuáles son aquellas causas y aquellos factores que están incidiendo a que se presente este dolor. Porque no todas las personas podemos decir, bueno, yo voy a decir, bueno, yo no trabajo, pero yo tengo dolor lumbar. Entonces podemos encontrar esa parte de personas que sí, que en realidad no laboran, pero tienen un dolor lumbar. Entonces habría que identificar, habría que ver qué tipo de factores están incidiendo para que esta persona presente dolor aún no realizando una actividad laboral o una actividad física en este caso, ¿no? Pero en cambio, aquellas personas que son tratadas, pues son ya prácticamente, se le detecta y se determina cuál es el tratamiento adecuado de acuerdo a lo que presenta. Porque, bueno, hay personas que se automedican, ya porque de pronto el vecino, la vecina o un familiar, mira, ponte esa inyección, tómate esta tableta que a mí me hizo bien, yo estaba con las mismas condiciones que ti. Bueno, puede darse el caso que sí, efectivamente, se tomó y le provocó un alivio, pero no es lo más recomendable. Siempre cuando hay la aparición de un dolor, cuando hay la aparición de un síntoma, el organismo está queriéndonos decir algo. Algo está pasando en nuestro cuerpo y que en realidad a veces nosotros no le tomamos en cuenta. Lo que hacemos es ignorar y decir, bueno, ahí hay una pastillita por ahí mal parqueada que es para el dolor y pum, se la chantaron.
No es esa la condición a la cual se debe superar un problema a nivel de la espalda. Hay que tener mucho cuidado porque cuando ya nosotros no nos hace efecto el tratamiento que estamos recibiendo de pronto por automedicación, ahí recién buscamos al médico cuando ya ha pasado mucho tiempo y el problema puede avanzar. Ya, listo, Ernesto. Sí, sí, es que lo que pasa es que yo desde la pandemia no, antes de la pandemia yo realizaba actividad física de alto esfuerzo y ahora en la pandemia engordé bastante porque como habían cerrado todo al principio, ya no pude volver a hacer ejercicio y ahorita con la vacuna retomé y parece que me lesioné o no sé, pero me duele bastante la zona lumbar. Entonces estaba viendo si... Ya. Bueno, todos debemos de saber que cuando realizamos una actividad física, se lo hace de manera progresiva y con una vigilancia de parte de, en este caso, de algún instructor que tenga el gimnasio. Imagino que me estás hablando de un gimnasio. Entonces, en esas condiciones debemos de tener ese tipo de precaución porque la mayoría de nosotros, lo que hacemos cuando llegamos o retomamos una actividad física, siempre va a haber esa fatiga característica muscular. Es normal por la activación del ácido láctico a nivel de los músculos. Cuando nosotros aplicamos o sometemos al músculo a una actividad y cuando es de esfuerzo, prácticamente ese ácido láctico como que se triplica. Y si nosotros realizamos en el primer día, vamos a decir, 1 hora, 2 horas de ejercicio o le aplicamos mucha sobrecarga, seguramente pues vamos a presentar fatiga. Esa fatiga que se da porque el ácido láctico está excedido y prácticamente no se ha diluido en todo lo que es el contorno del sistema muscular. Y cuando hay una aparición a nivel de la región lumbar, pues habría que ver si se provocó alguna contractura, alguna distensión o en su defecto, pues es un síntoma de aparición que algo está pasando ahí. Y bueno, yo optaría por aplicar los primeros exámenes alternativos que se pueden dar para verificar que no está pasando nada a nivel de la región lumbar, que sería una radiografía inicialmente, bueno, inicialmente una evaluación física, después una radiografía y ahí si el caso lo amerita, pues requeriría o de otro tipo de análisis para poder verificar de acuerdo a la evaluación física qué es lo que pueda tener esa persona. Entonces, en esas condiciones tratar de tomar los medicamentos adecuados. Ahora, el exceso de medicamentos para el dolor, para lo que es antiinflamatorio, el dolor, te puede provocar una rinitis, ¿sí? Puede ser una inflamación a nivel del sistema renal. Y además, pues los AINES no son muy recomendados para que la persona lo tome de manera continua. Por eso es que cuando no se recibe un tratamiento adecuado, la persona se automedica. Y esa automedicación, bueno, si yo me automedico, por ejemplo, en lo personal, para un dolor y yo dije, voy a darles un ejemplo, me tomé una Cataflán y resulta que me mejoró el dolor, pero ya el dolor me desapareció y después a los 3, 4, 5 días que pasa el efecto del medicamento me volvió a aparecer y seguí tomando. Entonces me voy a volver resistente a ese medicamento porque no estoy realizando un tratamiento adecuado. Y además de eso, pues, si sigo tomando esos AINES, a la larga me van a afectar, voy a tener efectos secundarios, como por ejemplo irritación a nivel de lo que es el tracto intestinal, voy a tener muchos problemas a nivel renal, el hígado también se me va a afectar, entonces también se me va a afectar las paredes arteriales y con ello conlleva a que algunos órganos por la ingesta de medicamentos no adecuados para un tratamiento, me va a hacer mal. Por eso es que nosotros siempre hablamos que no se automediquen, que siempre busquen al profesional para que pueda darle solución al problema que se presenta. Eso, Ernesto. Y cuando se realiza un ejercicio se lo hace de manera progresiva, ¿no?
Es decir, las repeticiones, las veces que ustedes hagan, no es porque podemos decir, ah, no, yo sí puedo hacer ahorita más, voy a hacerlo, no. Tratar de hacerlo de manera prudente y evitar pues esa sobrecarga que significa a la larga una fatiga. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que es dolor de espalda? ¿Alguna otra pregunta? Pregunte, chicos, este tema interesante. Más de uno ha tenido un dolor de espalda por diferentes factores. A ver, nadie quiere hacer pregunta. Bueno, entonces continuamos con la fatiga postural, que son denominados también trastornos músculos esqueléticos. Pregunto, a ver, ¿quién está aquí? ¿Heroína está en el aula? No, Una pregunta, Celita. Heroína no ha asistido desde el primer día, ¿no? no, bueno, de los 2 días que he tomado asistencia, no he asistido. Bueno, de las 2 veces, perdón. Sí, está bien. A ver, aquí tenemos a Jorge. Jorge, ya. De acuerdo al tema que vamos a tratar ahorita, que tiene algo de relación a lo tratado anteriormente, como es los dolores de espalda, vamos a hablar de la fatiga postural, que prácticamente es uno de los factores a la cual puede incidir a un dolor de espalda. Pregunto, Jorge, esta persona que estamos viendo en la gráfica, ¿sí, está adoptando posturas adecuadas o posturas inadecuadas? En caso de ser lo contrario, cualquiera de las dos, ¿me puedes determinar cuál sería la postura adecuada que debe adoptar esa persona? ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, no es adecuada porque la silla no es ergonómica, no tiene un buen respaldo para poderse apoyar la espalda. Aparte de eso, la computadora está muy lejos y está muy alta a donde la silla, a la mesa del escritorio. Ella no puede realizar un trabajo normal porque al apoyarse hacia atrás tiene el riesgo de caerse supuestamente ella, ¿no? Porque no tiene un buen respaldo. Y para coger algo que esté a su alcance, ella hace movimientos repetitivos que pueden afectar mucho a lo que estamos tratando sobre lo que es el dolor de espalda. Perfecto. Carlos, ¿me puedes confirmar o descartar lo que dijo Jorge? Bueno, de lo que yo escuché, sí, realmente la silla no es ergonómica porque no tiene su apoyabrazos, no es regulable, aparentemente no es regulable. Ya, y lo que manifestaba también que tiende a fatigarse es también por motivo de que no se encuentra a un nivel correcto lo que es el escritorio y es aquí lo que es el teclado. ¿Cuál, de acuerdo a lo que está, el criterio que estás emitiendo, cuál sería la postura adecuada desde la parte superior hasta la parte inferior? Vamos a decir que ustedes, cualquiera de ustedes les puede ayudar también a Carlos. Vamos a decir que ustedes están haciendo una investigación, sí, en una empresa X, en un área X, donde ustedes van a observar
cuáles son aquellos factores que están incidiendo para que esta persona tenga una fatiga postural. Investigaron y dijeron que, bueno, lo que ustedes me están conversando ahorita. ¿Cuál sería ese plan y ese tipo de capacitación a la cual ustedes deben inducir, en este caso al trabajador, y que pueda corregir? Porque ustedes pueden decir, el trabajador es esto, lo de acá, no está adoptando buena postura, la silla ergonómicamente no está bien diseñada para el trabajo que está desarrollando, no tiene un apoyabrazo y muchos tipos de circunstancias, características que de pronto ustedes a través de la evaluación lo pudieron determinar. Pero en cambio, yo digo, bueno, ya observaron eso, perfecto. Pero, ¿qué harían desde el punto de vista de ustedes para ayudar a mejorar este tipo de cuadro? Se debería dar recomendaciones, por ejemplo, en el caso de, bueno, de que no tenga, bueno, de que afecte por la parte del tamaño, sería como que basarnos en de acuerdo a la normativa, tener tomar aquellas mediciones adecuadas, por ejemplo, de que la pantalla de visualización esté a la altura de los ojos, en la que es la parte de que no se produzca una fatiga porque tal vez el asiento esté demasiado alto y la mesa muy pequeña. Se deben tomar algunas consideraciones también, por ejemplo, en el caso de, como lo dijo el compañero Santana Mero, de que en la parte de la mesa, que está un poco alejada, sería como que tal vez se produzca una mala flexión de la mano y eso produce una fatiga. Y se debe también recomendar que utilice bien la silla, por ejemplo, de que se siente bien prácticamente, porque en el caso de que esté fallando en esa parte. Celita, la persona que está ahí no la está escuchando, pero yo sí la estoy escuchando. Me estoy refiriendo al gráfico. Pero en cambio, Sí, pues, me gustaría que saber si usted está adoptando todo lo que me está refiriendo. Si está bien aquí sentada. me he puesto esto. Sí, porque estoy recostada hacia el mueble, entonces sí, prácticamente estoy bien sentada porque estoy recostada en la parte de acá. Lo que no tengo es así para apoyar los brazos. Pero prácticamente sí estoy sentada bien porque estoy recostando la espalda, entonces ya estoy utilizando bien por esa parte lo que es el sillón. A ver. ¿Alguien más quiere acotar algo a lo dicho? Sí, está muy bien, Celita. Faltó algunas otras consideraciones que observativamente, si ustedes analizan bien el gráfico, van a referir, porque, bueno, yo les di una pauta de cuál es el plan que ustedes aplicarían en estas personas, porque pueden que se encuentren a varias personas en las mismas condiciones. ¿Cuál es de manera generalizada ese plan de prevención o corrección que ustedes aplicarían desde la parte superior hasta la parte inferior? Porque si hablamos de manera generalizada, es decir, si miren ustedes aquí en el área se ha identificado que hay muchos trabajadores que tienen problemas de espalda y se debe a esto, lo de acá, puntualmente le dicen. Y para eso pues tienen que aplicar el siguiente plan de prevención o corrección. Entonces, detenidamente ustedes tienen que ir especificando desde la parte superior, así como dijo Celita, específicamente cuál es la posición adecuada que deben de adoptar para poder laborar sin ningún inconveniente. ¿Quién me podría emitir algún otro criterio o algunas otras consideraciones que le faltó a Celita? O hacerme un análisis desde la parte superior hasta la parte inferior. Otra recomendación sería no exigir en la parte del uniforme el uso de tacones, de tacos, porque eso también afecta la estructura musculoesquelética de las mujeres. ¿En qué afecta, Juan Jesús? Ernesto.
Ernesto, ¿en qué afecta? Eso es una posición antinatural, tener elevada los pies de esa forma. Y se comienza eh, a, a sufrir la espalda. Pero hay una razón exclusiva. Y la espalda no es la única que sufre. También Está bien la observación que hiciste. Pero miren chicos, escúchenme. Ante una evaluación, una identificación de riesgo que ustedes observen, ustedes tienen que estar preparados 100% para poder transmitir y emitir un criterio favorable, en este caso, a la persona. Porque si ustedes van a hablar solamente por parte, esas otras partes que le faltan, el trabajador pues se va a ver como incompleto de recibir una información que debe ser de manera completa de acuerdo a lo que estamos observando. Aquí nomás, a simple vista, estamos aplicando un ejemplo, que si nos vamos nosotros a la realidad, vamos a ver mucha diferencia. Y bueno, si nosotros nos transmitimos exclusivamente en lo que estamos, cómo estamos recibiendo nuestras clases, cómo estamos realizando las tareas, vamos a decir que somos personas también que estamos propensos a tener cualquier tipo de problema cuando no realizamos posturas adecuadas. Entonces, lo que hablaba Ernesto, sí, efectivamente, va a haber una complicación, una alteración a nivel de la espalda por la utilización y más que todo en la parte baja. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de los tacos? ¿Quién me puede decir? Mujeres. A ver, las mujeres. Y ahí me van a decir que nadie utiliza tacos. Mínimo. Bueno, en cuestión de los tacos, claro, afecta principalmente la circulación, las varices y todo. Y, bueno, yo creo que debería ser una cultura de cuidado, ¿no? Porque, bueno, por lo menos aquí, bueno, aquí por el movimiento muy pequeño y por la empresa que es muy pequeña, no, nos dan lo básico del uniforme, que es las camisas para trabajar. Pero, por ejemplo, en los bancos sí tienen esas consideraciones, pero el zapato es un zapato no muy alto, pero lamentablemente por la cultura la gente comienza a usar el zapato que quiere y por eso vienen los problemas. Cuando yo trabajaba en Mire, banco, nosotros nos controlaban el uso del zapato, porque sí, teníamos que estar de pie, el uso de la cartera, el peso de la cartera. Por eso ya. digo, todo tiene que ver con la cultura de cuidado. La parte estética en una mujer, bueno, es muy elocuente. Yo he sido muy observativo en ese sentido porque yo sé cuáles son las consecuencias que puede provocar este tipo de utilización en zapatos de tacos, por ejemplo. Yo he visto mujeres que utilizan zapatos de tacos muy altos, más que todas las mujeres que son bajitas utilizan tacos altísimos y entre más fino sea el taco, es mayor la inestabilidad a nivel de lo que es las articulaciones, comenzando de la parte inferior, tobillo, rodilla, cadera y parte baja de la espalda. Entonces, hay mujeres que ustedes la ven, caminan exclusivamente y manejan muy bien el taco, pero en cambio, cuando se sacan el taco, al haber realizado alguna actividad solamente de caminar, va a haber mucha sobrecarga, mucha tensión a nivel de los músculos por la posición que adopta. Sí. En algunos de los casos también he observado esguinces de tobillo, porque hay personas que, bueno, están en un sitio, en una área donde el piso sea muy liso y esto provoca también una inestabilidad. Volviendo a la parte del ejemplo, y yo les solicitaba, bueno, como no escucho de alguien que me pueda decir desde la parte superior hasta la parte inferior cuál sería el plan de corrección o prevención que deberían ustedes saber para poderlo transmitir, en este caso, a un trabajador. Porque ustedes nos van a decir, miren, yo he observado esto en ustedes y le vamos a hacer una capacitación, pero la capacitación tiene que ser exclusiva.
una capacitación que delimite todos aquellos factores que están incidiendo para que esta persona esté presentando dolor y cuáles son esos factores que ustedes van a aplicar como alternativa de corrección. ¿Alguien me puede hablar? ¿Me puede decir? ¿Nadie? Bueno, lo voy a hacer yo. A ver, vamos a tomar de ejemplo esta gráfica que estamos observando, ¿no es cierto? Y yo digo, bueno, la silla ergonómicamente está bien. Lo único que, bueno, si ustedes observan la parte del respaldar, este tipo de contextura de la silla está exclusivamente hecha, realizada, diseñada para lo que es la región lumbar, la curvatura que nosotros tenemos normal, fisiológica a nivel de la región lumbar. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que está fatigada? Seguramente no está adoptando una buena postura donde no hace un apoyo total de su espalda contra la espalda, contra el respaldar, perdón, de la silla. Entonces, vemos que sí, como dijo Celita, la mirada tiene que ser de manera horizontal, ni inclinada hacia abajo ni inclinada hacia arriba, de manera horizontal al monitor. Esto conlleva a que si la mesa, vamos a decir, el escritorio es demasiado bajo, tenemos alternativas de poder, bueno, yo digo, si es demasiado bajo, tengo que subirlo. ¿Cómo lo voy a subir? Tengo que buscar la manera adecuada de poder subir, qué sé yo, pongo unos ladrillos debajo de la mesa para que me suspenda el escritorio y poder tener la mirada de manera horizontal al monitor. Esa es una de las condiciones. Otra de las condiciones, ¿por qué digo esto? Bueno, voy a darle la parte correctiva y también las consecuencias. Vamos a decir que el monitor está muy arriba, significa que la mirada va a estar así, en una hiperextensión de lo que es del cuello. Y si el monitor está muy abajo, seguramente esta persona va a realizar un movimiento hacia abajo, es decir, una flexión de cuello que va a provocar una tensión a nivel de los músculos, una inestabilidad postural de lo que es la columna, en este caso a nivel del cuello, va a provocar una tensión en el mismo, esa tensión muscular que provoca fatiga. A nivel, los hombros tienen que estar alineados pues a la misma altura, no uno abajo ni otro arriba. Podemos observar, y yo les puedo dar ejemplos, de manera significativa yo he observado que hay escritorios con apoyaderas de brazos y resulta que el trabajador o la persona que está haciendo uso de esta silla apoya un brazo y el otro lo tiene arriba. Entonces, eso conlleva a que exista una inestabilidad a nivel de su espalda, provocándole una desviación de la misma. Ese es un ejemplo. Los brazos deben estar apoyados. Flexión flexión de codo, sí, de 90 grados. Esta flexión de codo que puede ir en la parte aquí del escritorio apoyada y que la persona, bueno, en este caso la persona tendría que hacer esta silla más adelante y poder utilizar el respaldar y apoyar sus brazos aquí en lo que es el escritorio y seguramente vamos a tener que va a haber una reducción de esa fatiga. Las piernas tienen que estar también a 90 grados porque, bueno, recordemos que hay escritorios o hay sillas que no están diseñadas para todo tipo de altura. Podemos decir que de pronto el trabajador, puede ser sexo femenino o sexo masculino, no tenga la contextura idónea para ese escritorio y significa de que los pies de pronto le van a colgar. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones, pues lo que se debe aplicar es un rodapiés, ¿no? Un rodapiés que haga de soporte al nivel del pie y así estamos dando parte de solución al problema. Si la silla es muy alta, seguramente tenemos que regularla para que en este caso la cadera, sí, que esté a 45 grados con la flexión de la pierna que también esté a 45 grados. Esas son las posturas o posiciones adecuadas
a las cuales pues el trabajador debería adoptar en caso de que se esté presentando una fatiga o un dolor por una postura inadecuada. Miren, aquí observamos en el texto que los trastornos musculoesqueléticos son alteraciones que afectan a las partes del sistema locomotor. Cuando hablamos del sistema locomotor, hablamos de lo que es los movimientos de nuestro cuerpo, principalmente a las partes blandas. Cuando hablamos de partes blandas, estamos hablando de músculos, tendones, ligamentos, nervios. Sus manifestaciones van desde la cervical, es decir, desde aquí del cuello, que esta es la cervical. Si hay una lesión, pues ya la denominamos cervicalgia. Recuerden las terminaciones que yo les hice aplicar a ustedes, que lo tengan muy presente, porque siempre nos vamos a tener en cuenta de que podemos encontrar en algunas de los informes, pueden encontrar ustedes la persona se ausentó del trabajo o la persona está teniendo problemas porque tiene una cervicalgia, es decir, cervicalgia, algia es dolor, ¿no? Puede ser una lumbalgia. Lumbalgia termina en algia, ¿no es cierto? Algia significa dolor, ¿no? Itis significa inflamación, osis significa degeneración o destrucción. Entonces, podemos encontrar una sinovitis, que es un proceso también inflamatorio, sí, una sinovitis, una epicondilitis o un síndrome del túnel carpiano. La tendosinovitis, que es una lesión del tendón con la parte sinovial de la articulación, y la epicondilitis, que es prácticamente una lesión del tendón, es decir, una lesión a nivel del epicóndilo. ¿Dónde encontramos el epicóndilo? El epicóndilo lo encontramos en la parte externa de nuestro antebrazo, es decir, si ustedes me observan aquí, está aquí el epicóndilo, la parte interna es el epitróqueo, para que tengan conocimiento de manera generalizada nomás, ¿no? Bueno. Aquí tenemos lo que ya les hablé. ¿Cuál es esto es una postura inadecuada? Observen, mire. Sí, este trabajador prácticamente está adoptando su postura inadecuada. La silla no es la adecuada para la persona porque seguramente, de acuerdo a lo que observamos, sí, ¿cuáles son los factores que están incidiendo? A ver, ¿quién está acá? Alguien que no me haya participado. A ver, Jennifer. ¿Qué factores están incidiendo aquí para que esta persona esté adoptando una postura ergonómica inadecuada? ¿O usted cree que está bien? No, tiene una posición inadecuada, está mal sentado, tiene la vista muy abajo de la pantalla, está con toda su columna en un arco. Ya, ¿cuáles son los factores que están incidiendo de acuerdo a lo que observa? Una mala postura, es una mala postura la que tiene ahí él en su escritorio, en su trabajo. Pregunto, ¿qué factores están incidiendo? Observe. El trabajador, primero, a lo que me dice usted que es una postura inadecuada, correcto, lo está haciendo ¿por qué? ¿Porque él quiere o por qué? No, no porque quiere, porque hay, en muchas ocasiones, Magister, uno no puede adaptar una buena posición en el lugar de trabajo porque hay cosas o hay empresas que a usted no le dan todo el equipamiento para que usted trabaje bien. Uno trata de acoplarse a la silla, pero por ejemplo, ahí están dos personas, una que es una posición correcta y otra incorrecta, y se le ve como que él fuera una persona muy alta para el escritorio y para el asiento que tiene. Pero también se le ve, o sea, se le ve como que tiene exceso de estrés, esos son factores también, o no lo sé, o cansancio, sedentarismo. Lo que es la parte de muebles, sí, usted nunca van a encontrar muebles adecuados para un trabajador porque
Bueno, sabemos que de acuerdo a las capacidades que ustedes puedan demostrar, se los contrata. Entonces, asimismo, se hace la selección de un trabajador y, bueno, el trabajador tendrá que acoplarse al entorno de trabajo, porque una de las condiciones para que la persona tenga una buena ergonomía es el entorno de su trabajo. Es decir, los muebles, tanto el escritorio como la silla, tienen que estar ergonómicamente, ser adecuada para esa persona. Pero no sabemos de pronto si la persona es de talla alta, de talla baja, a la cual va a desempeñar esa función. Entonces, aquí él, por ejemplo, qué tipo de, vamos a decir que la empresa, así como dijo Jennifer, es verdad que no te va a dar todo lo suficiente para que tú labores de una manera adecuada, que sería lo contrario, sería que la empresa tenga la responsabilidad, en este caso, de brindarle al trabajador un buen ambiente de trabajo. Pero en muchos de los casos no hay ese tipo de condición, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, desde el punto de vista óptico, en esta primera persona que está adoptando, ya sabemos, mala postura por diferentes factores, desde su punto de vista, ¿qué haría? ¿Cuáles las recomendaciones? Sabiendo que la empresa no le va a dar recursos como para que cambie de muebles. ¿Qué Subir un poco recomendaríamos la ustedes? silla, puede ser eso, llevar ¿cómo se llama? Una dona para sentar, para poner debajo de los glúteos, tratar de elevar un poco el monitor, puede ser. Ya. A ver, tendríamos que verificar qué es lo que está afectando aquí, ¿no? Para poder determinar. A través de una identificación, una evaluación, nosotros vamos a determinar qué es lo que está provocando que esta persona adopte una mala postura. Primero, la persona es muy alta para este tipo de silla y escritorio. Sabemos que hay sillas que son regulables y miren, aquí no está aplicando lo que requiere la ergonomía normal para este tipo de personas que trabajan de manera sedentaria, podemos decir, en horas prolongadas. Aquí lo que podemos hacer es, bueno, elevar un poco el escritorio para que la mirada esté de manera horizontal, porque aquí está inclinada hacia abajo, miren, y esto está provocando una alteración a nivel del cuello y a nivel de la región dorsal, porque él prácticamente tiene que encorvarse para poder mirar bien el monitor, porque si se pone recto, seguramente ya la mirada se va a ir para acá arriba, ¿no? Por la posición. Ahora, esta es la posición adecuada, pero en este caso necesitaríamos que esta persona apoye totalmente su espalda al respaldar, porque aquí prácticamente está ejerciendo una tensión muscular porque la espalda está libre, no está apoyada, ¿no? Y cuando está libre, pues automáticamente los músculos se activan, se contraen, y esto provoca a la larga una fatiga. Ya, correcto. Aquí tenemos el diseño ergonómico adecuado para un escritorio. Miren, aquí desde la parte superior tenemos una mirada horizontal que, claro, ya acá en el momento que realiza utiliza en este caso el teclado, pues ya la mirada se puede fijar hacia abajo, pero bueno, la dirección del monitor debe ser de manera horizontal. La posición de los brazos, miren, el apoyadero de la espalda está de manera adecuada, está apoyando su espalda totalmente en lo que es el respaldar. Y la posición de los brazos, el codo a 90 grados, debe estar. Sí, los hombros en el mismo nivel y la posición de la cadera a 90 grados con una apoyadera en el rodapiés, porque seguramente la altura tanto de la silla como del escritorio no prestan garantía para que esta persona apoye el pie en el piso. Como no alcanza, entonces se aplica un rodapiés y de esta manera está adoptando una postura adecuada, que es la manera como se debe trabajar, ¿no? Aquí tenemos, bueno, hay que tomar en cuenta, como dice el texto, una mesa de trabajo, la silla adecuada, una pantalla, el teclado y reposapiés, rodapiés. Bueno, la mesa de trabajo, miren,
Yo tengo una observación aquí. Vamos a ver si ustedes hacen la misma observación que yo tengo prevista. Hay en el gráfico hay dos posturas, ¿no es cierto? Una que tiene una cruz roja, que supuestamente es la inadecuada, y la otra que tiene un visto de color verde, que es el adecuado. De acuerdo a las consideraciones como ya hemos venido observando, cómo se debe tener la dimensión de lo que es escritorio y silla, ¿creen ustedes, sí, que esas gráficas, de acuerdo a lo que está verificando aquí dentro de esta imagen, es lo correcto o algo está faltando ahí? Observen detenidamente y me van diciendo. Los escucho. En la segunda imagen donde está el visto, no tiene las piernas a 90 grados. Ya, Están perfecto. parece flotando un poco. Ya, buena observación. ¿Qué requeriría? Vamos a decir que, bueno, esa es la silla que trabaja ella y ¿qué recomendarías? Bajarla un poco, parece que es ajustable. Se puede reducir un poco el... Ya, tú le bajas la silla y se queda prácticamente muy alta el escritorio. Ah, entonces hay que cambiar todo. ¿Será? Hay que poner un nivel de apoyo para que las piernas estén en 90 grados, ¿Cómo se como llama? usan en los bancos. En la, en la imagen donde dice el visto que es como que si estuviese la postura correcta, hay que darnos cuenta de que no tiene para reposar la espalda. La Así apoyadera. para... Vamos, ya, vamos por partes. Hablaron de las partes de lo que es miembro inferior de las piernas. Efectivamente, la pierna no está en un Ah, ángulo la cadera no está en un ángulo de 90 grados ni la rodilla. Entonces necesita de un reposapiés para que pueda elevar la pierna, ¿no es cierto? Ya, eso es lo correcto. El respaldar de la silla, bueno, es un banco que no se debería utilizar. Normalmente en las áreas de laboratorio, sí, ustedes van a observar que la mayoría de profesionales solamente utilizan un banquito, pero bueno, vamos a ver las condiciones a las cuales ellos puedan mantener una buena ergonomía y qué tanto pueden revestir a que no presenten síntomas de dolor a nivel de la espalda. Seguramente lo van a tener, porque la posición de ellos es la inadecuada. Por ejemplo, yo he tenido muchas personas con profesionales, en este caso los laboratoristas, los odontólogos, que son los que adoptan también posturas inadecuadas y en las cuales, pues bueno, siempre cuando se ve este tipo de personas, lo que se hace es recomendarle la parte de prevención y corrección que antes que la parte curativa. Bueno, eso es uno de los lemas de trabajo que yo tengo, porque por lo general la parte curativa pues lo que hace es, con el efecto del medicamento, mejorarte el dolor, pero en cambio si sigue incidiendo a que sigas adoptando mala postura, el dolor va a persistir. Entonces tú ya quedas como malo y se van a otro lado. Esa es una de las características. Entonces, si observamos, estamos bien en ese sentido. No podemos cambiar el escritorio, pero en cambio sí podemos utilizar un reposapiés para que eleve la pierna, ¿no? La manera correcta de acercarse al monitor es la que está ejerciendo esta figura de aquí, donde encontramos acá pues que prácticamente la silla está casi en la parte posterior. Aquí lo que debería hacer es no cruzar las piernas, apoyar el respaldar y hacer la silla un poco hacia adelante, que seguramente va a tener ahora el monitor muy cerca, también afecta lo que es la parte de la visión. No todo es bueno cuando se hace una buena aplicación de esto. Correcto. A ver, vamos con la silla de trabajo. ¿Cómo debe ser la silla de trabajo? Miren, tienen que ser ergonómicamente de acuerdo a la contextura de la espalda de la persona.
porque, bueno, puede ser que la persona no sea muy pequeña y las condiciones de la silla no es la adecuada para él. Entonces habría que ver el mecanismo idóneo de poder darle solución, porque debemos de saber que hay empresas que por situación económica, ahora más que todo que estamos con esta pandemia, no seguramente van a tener todos los recursos como para poder en este caso, recomendar una silla o comprar una silla adecuada para el trabajador. Bueno, eso es, bueno, ¿cómo debe ser la silla de trabajo? El asiento será ancho, profundo, regulable en altura y ser muy confortable. El borde anterior de la silla debe ser redondeado, ya que los bordes vivos dificultan la circulación sanguínea de las piernas. Perfecto. Debe ser redondeado y amoldado. Porque cuando nosotros observamos, si nos sentamos de manera prolongada en esas sillas de plástico que son duras, o en una silla de madera que sea dura, que no tenga un apoyadero, seguramente vamos a tener muchos problemas circulatorios. Entonces, por eso debemos de adoptar y aplicar ese tipo de sistema, ¿no? Donde la persona esté sentada de una manera muy adecuada. El respaldar deberá ser recto, graduable en altura, profundo inclinable y tendrá una leve prominencia para dar apoyo a la región lumbar. Es esta zona de aquí, ¿no? La que estamos observando aquí. Miren que está prácticamente el contorno de la región lumbar, donde si la persona se apoya totalmente, seguramente va a haber un reposo absoluto a nivel de su espalda. Se recomienda el uso de apoyabrazos siempre que el no pegue en la mesa permite acercarse a la misma. Sí, esa es una de las condiciones, porque si ustedes bueno, van a tener una silla con apoyabrazo, resulta que el apoyabrazo va a impedir que la silla se haga más adelante. Entonces, por eso es recomendable que se utilice una silla, por lo general cuando está frente al monitor, ¿no? Una silla que no tenga un apoyabrazo para evitar el choque, ¿no? La silla tendrá 5 apoyos con ruedas giratorias para facilitar la libertad, sí, de movimientos del trabajador. Estas sillas giratorias son importantísimas. Antes hablábamos, les refería algo cuando Nuri habló sobre los problemas de tensión muscular ergonómico por una postura de manera prolongada. ¿Para qué se realizan las sillas giratorias? Porque en el caso de que esta persona quiera atender algo a su lado izquierdo, a su lado derecho, pueda tener la facilidad de girar. Porque si nosotros tenemos una silla fija, seguramente lo que vamos a hacer es girar el cuello o girar el tronco. Y eso es adoptar mala postura. A la larga va a incidir. Eso también es muy importante, ¿no? Es preferible que todos los mecanismos se puedan utilizar en posición sentado, es decir, adoptar todas las posturas de manera adecuada sin que reciba ninguna alteración. Esto es un ejemplo claro, chicos, como para que ustedes realicen trabajo de investigación a partir de lo que son aquellos riesgos ergonómicos que significan mucho para la salud de la persona. Y vemos que una de las alteraciones más frecuentes son aquellos dolores lumbares que, bueno, uno de los factores incidentes es la postura inadecuada de los trabajadores en su lugar de trabajo. La pantalla, bueno, la pantalla tiene que estar, como les dije al inicio, la visión de manera horizontal, ni muy abajo ni muy arriba, porque eso perjudica lo que es la postura del cuello y por ende va a haber alguna tensión a nivel de lo mismo, provocando dolor. A ver, ¿qué decimos de la pantalla? La imagen debe ser estable y sin parpadeos, a su vez se evitarán los reflejos. Deberá ser orientable, inclinable, voluntad del trabajador para evitar los reflejos. La altura de la pantalla coincidirá a la altura de los ojos con el borde superior de esta y deberá situarse centrada frente al trabajador. Es recomendable utilizar caracteres oscuros sobre fondos claros. Bueno, eso es por parte de la visión, ¿no? Eso tenemos entendido. Y miren, aquí está adoptando una buena postura, a 90 grados la flexión de rodilla, a 90 grados la flexión de cadera y los codos también a 90 grados. Miren.
Esa es la mirada de manera horizontal. ¿Ya? El teclado, bueno, así hemos visto y de pronto nosotros también nos hemos encontrado en estas condiciones. Miren esa postura inadecuada, prácticamente la silla la coge como perezosa, está alejado está haciendo todo lo contrario a la parte ergonómica normal que debería realizarse. Entonces seguramente esta persona en el poco tiempo va a tener muchos problemas a nivel de su espalda, sí, y con ello pues que puede conllevar a la ausencia del mismo en el trabajo. ¿Qué nos dice el teclado? Debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no le provoque cansancio en los brazos y en las manos. La superficie mate y teclas delimitadas, separadas entre sí. Y los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legible desde la posición normal del trabajo. Bueno, eso es más por visión, ¿no? Pero aquí vemos que el teclado también en la posición de la mano debe ir a los 90 grados y estar así como esta chica. No así como el paciente de acá que prácticamente está alejado del monitor y en una postura demasiado inadecuada. Los reposapiés, lo que hablábamos en antes, miren, aquí tenemos una postura inadecuada que cuando los pies cuelgan igual lo que es la pierna ejerce peso y si no hay un apoyadero en la parte inferior seguramente todo ese peso lo va a ejercer la parte posterior de la rodilla donde va a haber una compresión a nivel del sistema vascular y por ende pues puede provocar una alteración de su sistema vascular, como por ejemplo las varices, cuando una persona está demasiado tiempo, cuando una persona está demasiado tiempo sentada y en esta posición. Esta es la posición adecuada. Aquí tenemos un reposapiés para que pueda apoyar su pie y evitar este tipo de alteraciones. ¿Algunas preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Seguro? Magister, Sí. yo tengo una consulta. Bueno, Sí. yo he apreciado que cada vez que nosotros, o sea, los compañeros del área laboral, ya termina la jornada o alto en la hora del almuerzo, ya nos levantamos y ellos tienden a comenzar a estirarse, a girar incluso el tronco y a ellos comienza o sea, a sonar como a todo normal la articulación. ¿Tiene alguna repercusión eso a la larga? No, el crujido de la parte articular a nivel de la espalda puede ser de cualquier articulación. Es un sinónimo de que se restablece la articulación a su posición normal, sabiendo que las actividades que nosotros desarrollamos a diario provocan un desplazamiento ligero, un ligerísimo desplazamiento de lo que es la articulación. Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy demasiado tiempo sentado, seguramente el desplazamiento de mi ergonomía, de lo que es la espalda en su estuche de la columna, va a tener un ligero desplazamiento, más que todo a nivel cervical, porque si yo apoyo, sí, en el respaldar de la silla, yo apoyo la espalda, seguramente mi espalda va a estar en reposo, pero no así el cuello. Entonces el cuello ejerce una gran tensión a nivel de todas las actividades que nosotros cumplamos. Ahora, más que todo, aquellas personas que están frente a un monitor y que están más tiempo de lo normal en ese tipo de trabajo. Entonces, tú observas ese movimiento característico de cuello que hacen esto y comienza a haber un crujido. No pasa nada. Simplemente es un signo de que la ubicación de las articulaciones entran a su estado normal, porque tú vas a sentir en el momento un relajamiento. Eso se lo utiliza en la parte de la quiropraxia. Sí, el quiropráctico utiliza ese tipo de
de técnica para poder ejercer a restablecer las articulaciones en su posición normal y la persona, bueno, se siente relajada solamente por eso. Eso es una de las alternativas de relajamiento que utilizan muchas personas, acudir a un quiropráctico para poder restablecer su fisiología normal. ¿Alguna otra? Sí, eso, Carlos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Están cansados? Igual que yo. Bueno, como no quieren preguntar, hasta por último se han puesto tapaboca para no hablar, vamos a terminar la clase. Nada, magíster, estoy en el muelle, en mi trabajo. Ah, está en el muelle, ya, tranquilo. Si no, nombré a Jorge. No, no es cierto. No nombraba a Jorge, para nada.